Es que piensa que las personas somos especialistas en complicarnos la vida. Que las personas tienen que ser críticos con lo que les llega. Yo tengo que vivir la Navidad así. ¿Realmente quiero celebrar la Navidad? ¿Con quién quiero celebrarla? ¿Cómo quiero celebrarla? Y al final todo eso lo que va a hacer es que las personas en definitiva, pues estén más en una situación mucho mejor para hacer frente a todos esos mensajes, ¿no? Buenos días y no sé si decirte feliz Navidad. Por supuesto, pues claro que sí. Feliz Navidad, felices fiestas. ¿Y por qué sienta tan mal esto de feliz Navidad? Bueno, pues me imagino que ahora molesta casi todo, ¿no? Bueno, eso es el precio que tenemos que pagar por un lado por la individualidad y también por otro lado, pues bueno, los tiempos cambian y bueno, sí me gustaría matizar la parte esa de la felicidad, ¿no? Que imagino que saldrá a lo largo de nuestra entrevista, ¿no? Y es el hecho de que parece un imperativo categórico, que tenemos que ser felices y bueno, no deja de ser una interpelación, ¿no? Es decir, oye, feliz Navidad, pero o feliz Año Nuevo. Ya hablaremos más tarde, ¿no? De cómo el hecho de que te felicite el Año Nuevo o que te deseen lo mejor, si tú no haces nada porque tu vida cambie, va a ser difícil que opere ese cambio para estar mejor, ¿no? O todos estos rituales que se hacen para entrar con buen pie el año, bueno, son rituales, ¿no? Que a las personas nos gustan, pero luego tiene poca correspondencia con la realidad ese ritual para que nos vaya mejor, ¿no? Pero si quieres, luego hablamos más en profundidad Sí, pero sobre... yo, fíjate, quería colocar en la lista de libros estos que tengo, a ver, no sé a qué lado, aquí, en este lado, tengo una lista de Sí, libros y quería haber puesto uno de Jesús García Maestro, que hablaba de la felicidad como una búsqueda que solo provoca frustración, una cosa que nos han impuesto desde hace un tiempo, a lo mejor desde el romanticismo del siglo XIX, pero que en realidad para lo que nos deberían educar es para adaptarnos a la realidad. Y esa búsqueda absurda o a veces estúpida de la felicidad, pues nos provoca una frustración porque es muy difícil conseguirla y mantenerla, ¿no? Porque a veces sí que puedes conseguir momentos puntuales de felicidad, pero claro, si es una búsqueda como un fin en sí mismo, pues es muy difícil sostener esa búsqueda y permanecer en el tiempo felices. totalmente. Sobre todo cuando, fíjate, tú hablas de romanticismo, yo tengo por ahí un vídeo que hablo sobre la estafa de la felicidad y probablemente esa búsqueda de la felicidad pues tiene, no, algunos autores lo sitúan a finales del siglo XIX, ¿no? Coincidiendo con un romanticismo tardío, ¿no? Y sobre todo con la aparición de una burguesía, con una mínima, ¿no? Sí es cierto que no toca a toda la población, pero hay una clase desocupada porque vive de la renta, vive de su, sí, nunca mejor dicho, de su renta, y puede permitirse esa vida ociosa y de tener, dentro de lo que cabe, lo que permitía en aquella época, tener los factores controlados que podrían permitirte una felicidad o más que felicidad, una satisfacción, ¿no? Eh, un acceso a la comida, un acceso a unos médicos, un acceso a una comodidad que no era generalizado. ¿Qué ocurre en el siglo XX? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, si se extiende, se hace más, mm, se democratiza al menos en el mundo occidental, ¿no? Europa, Norteamérica, Japón, todos los países que habían estado implicados en la Segunda Guerra Mundial, empieza a aparecer esa idea de que podemos ser felices. Pero si te paras a pensar, estamos hablando de 70 80 años, que eso es lo que es la historia de la humanidad, es una raya en el agua, es nada, ¿no? Que esa aspiración a la felicidad es algo muy reciente, igual que el amor correspondido, el amor romántico, también muy reciente, ¿no? ¿Y qué ocurre con la Navidad? Pues la Navidad para los psicólogos es una época muy interesante
por muchos, muchos factores. Será, No todo el mundo será vive. también una fuente de ingresos importante, como para los Sí, también. dentistas. Para los dentistas También. también la Navidad es una fuente de ingresos porque la presión que soportan muchas Los veces dientes. los dientes durante estas épocas, pues hace que en enero tengamos muchas fracturas dentales Sí, y cosas sí. derivadas del estrés, del bruxismo, de esa ansiedad que provocan. Entonces yo entiendo que para los psicólogos es una época preciosa porque mucha gente se da cuenta de lo mal que está. Sí, y sobre todo por esto que hablamos de esa presión a estar bien, ¿no? Eh, que recibimos por todos lados, por los anuncios, por Hollywood, como, bueno, Hollywood, el cine ha tenido un papel importantísimo en la extensión de esa idea de los regalos bajo el árbol, el, el estar bien, las comidas, las reuniones, los padres que buscan en el último minuto el regalo perfecto para su hijo y demás, ¿no? Y bueno, eso está ahí y claro, todo eso funciona como emisoras de radio y nuestra mente son como esos receptores de radio que se limita a reproducir, ¿no? Yo siempre hablo del loro, ¿no? Si en algún vídeo has visto el loro, Sí, nuestra sí, sí, he mente, visto que sacas ese, o un que, papagayo, que, ¿no? Sí, que llevamos encima de nosotros como piratas, que llevamos ese loro que su papel es reproducir lo que le llega más lo propio que va generando por sí mismo y imagínate a aquellas personas que dicen tienes que ser feliz en Navidad, en pareja y familia, si no tienes ni pareja, ni familia, ni los ingresos suficientes para costearte los dispendios que supone una Navidad acorde a lo que nos llega de Hollywood, acorde a lo que nos llegan de los anuncios, pues imagínate, ¿no? Cuando tú empiezas a comparar, si no estás bien amueblado, si no tienes, no eres crítico con todo lo que te llega, al final, pues se da un caldo de cultivo para que sea la persona más desdichada del mundo. ¿Qué ocurre? Todo esto cuando había televisión, periódico y los medios tradicionales de difusión, los medios de comunicación tradicionales. Pero es que le damos una vuelta de tuerca y ahora con el móvil tenemos acceso a la omnipresencialidad y a la ubicuidad de las redes sociales, donde se da una vuelta de tuerca a esa comparación. Poses bajo el árbol, con la chimenea, con la familia y demás, que no quiere decir que no haya familias que realmente lo vean así, ojo, ¿no? Esto es como cuando yo también en otro vídeo sobre el amor, ¿no? Y la media naranja. Esto no quiere decir que no haya personas que realmente tengan esas posibilidades y que realmente lo vivan bien oye, y qué bien que puedan vivirlo de esa manera. Pues es cierto que las personas tienen que ser críticos con lo que les llega. Yo tengo que vivir la Navidad así, realmente quiero celebrar la Navidad, con quién quiero celebrarla, cómo quiero celebrarla y al final todo eso lo que va a hacer es que los individuos, las personas en definitiva, pues estén más en una situación mucho mejor para hacer frente a todos esos mensajes, ¿no? Y sí, es una época interesante por estas reuniones familiares entre personas que muchas veces no quieren reunirse, que no quieren estar compartiendo mesa porque tienen sus propias historias previas, ¿no? Porque bueno, es natural que en las familias surjan conflictos, entre las amistades surjan conflictos, en el trabajo ya ni te cuento, ¿no? Con las cenas de empresa. Entonces, es muy interesante y yo me encuentro casos de personas que lo pasan mal, ¿no? Cuando llegan a estas fiestas, sobre todo amas de casa que tienen una familia grande, que tienen una casa grande y parece como que sí o sí les toca hacer eso, ¿no? Y yo recuerdo un caso de una señora que decía que ella se ponía a cocinar 4 o 5 días antes de Nochebuena y para hacer frente a una enferma, una mujer que tenía cardiopatía y que estaba tratándose por sus problemas cardíacos y tomaba Tranquimacin esos 4 o 5 días antes y después por todo lo que suponían los preparativos, ¿no? Y ella decía que estaba deseando que se marchara toda la gente y que no quería y luego ya se estaba planteando esto para qué, ¿no? O al menos en consulta veíamos esto para qué. Te va a suponer un infarto, ¿no? El-
esta celebración de esta manera. Tomás, ¿puede ser que hayamos perdido el sentido de lo que era la Navidad y que no haya que celebrarla? A lo mejor solo hay que conmemorarla. Ayer estaba viendo un vídeo sobre el origen de la Navidad y como el tema del Sol Invictus y cómo hay tradiciones que tienen prácticamente 20.000 años. Estamos hablando de cientos de generaciones celebrando que se acaba, El que, solsticio, no, empieza el que solsticio, ¿no? empieza a alargarse el día, que se ha recogido la cosecha, que es un momento para recogerse, que es un momento para reflexionar, para hacer planes para el año siguiente, para ver la vida y la muerte, para ver estos ciclos que pasan, ¿no? El ciclo anual, cómo empieza un año nuevo, que empezaría esto a finales de, ¿no? Hoy ya el día va a ser un poquito más largo que el de ayer. A lo mejor hemos perdido ese sentido y entonces queremos celebrar, pero a lo mejor simplemente es una época para echar cuentas, para reflexionar, para volcarnos sobre nosotros mismos o una época más íntima con el día más cortito, unas noches largas, que te pones la chimenea. Yo estos días voy a poner también la imagen aquí de poner la chimenea que pongo siempre, que es la chimenea de YouTube, Sí. que es accesible para todo el mundo, no huele, no es tóxica y es bien barata. Entonces te pones la chimenea, te pones unas lucecitas, te pones a leer, a lo mejor tienes más tiempo para estar en casa, puedes cocinar o no, pero no es exactamente celebrar, sino, bueno, a lo mejor es un momento Conmemorar. más íntimo para conmemorar algo y para reflexionar sobre eso, sobre la vida, la muerte, los ciclos, el tiempo que pasa, la familia que se te fue, los nuevos proyectos. Totalmente. Si es que piensa que las personas somos especialistas en complicarnos la vida y nos la complicamos. Yo en algún momento me he visto en la tarde de Nochebuena buscando regalos eh, y luego pensé, no, este es el último año, luego vuelve a quedar el siguiente año, ¿no? Entonces, desde unos años acá, a esta parte, yo me tomo la Navidad, pues tengo más días de descanso, pues en el trabajo, tengo esa posibilidad de, pues, coger un libro y demás. Y es verdad que un libro de estar con quien quieres estar, ¿no? Y conmemorar, claro, la Navidad, ¿qué supone desde el punto de vista del cristianismo? Pues junto con la Semana Santa son los dos hitos cruciales, ¿no? Y bueno, la Navidad viene de natividad, de nacimiento, ¿no? Del Mesías, ¿no? Y para las personas religiosas, pues obviamente es un momento muy importante del año, pero cuando decía antes que no somos especialistas en complicarnos la vida, conmemorar el nacimiento de ese Mesías, acorde cada religión tiene su Mesías, ¿no? Pues los musulmanes tienen a Mahoma, de las distintas religiones, pues conmemoran eso y como actividad humana, como creación humana, es muy válido, acorde a las creencias de cada uno. Pero ya se complica, empieza, fíjate los anuncios que se disparan los anuncios de colonias, ¿no? Y ya ahí se mezcla la parte, y son anuncios de colonias que son muy, invitan a la sensualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es también, desde el punto de vista comercial y económico, es una de las fechas donde más caja se hace, ¿no? Entonces se aprovecha, ¿no? Tú dime que tiene que haber una, un perfume con las chicas con el escote y una falda que se ve su pierna hasta todo el recorrido, ¿no? Es una mezcla, se ha desvirtuado. Esto ya no, que tiene que ver la Navidad de ahora con la Navidad que podrían celebrar nuestros abuelos, o la película esta de del abuelo este buscando a Chencho, ¿no? Sí, Por la la Plaza gran Mayor de familia, Madrid, sí. la gran familia, ¿no? Que te digo que por tu culpa vi antes de ayer Plácido. Bueno, ¿qué te pareció, Pues Plácido? es que yo recordaba haberla visto, pero no era consciente de qué cambio ha dado este país y probablemente todos los países. Claro, Es una película del año 61, me parece. sí, 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 Entonces, bueno, estamos hablando de que en 64, 65 años esto no lo reconoce ni la madre que la parió. claro, O claro. sea, España ha cambiado completamente, para algunas cosas para bien, otras algunas igual no tanto, pero que es otra sociedad totalmente distinta. Y sí que, bueno, pues ves que los protagonistas están buscando
en ese caos que se forma, pues están buscando también simplemente la felicidad era poder llegar a casa, pagar unas letras que tienes pendientes y cenar. Cenar y que te dejen en paz. No, ni siquiera es cenar algo especial, sino simplemente llegar a casa y cenar. Entonces me parece una película más que recomendable. Bueno, es que Plácido o lo de pon un pobre en tu mesa es que Berlanga, esa sátira, ¿no? Y bueno, y ya en aquel entonces estamos hablando de un Madrid, ¿no? Que era la punta de lanza del país, pero imagínate en un pueblo perdido de Andalucía, Extremadura, donde fuese, pues ¿qué hacía las personas? Pues reunirse con lo poquito que tuvieran, celebrar la misa del gallo, ¿no? Esa liturgia religiosa que ver, donde no olvidemos que la Navidad, tal y como la entendemos, tiene que ver con una liturgia religiosa. Sí, ¿Qué ocurre? pero perdona, pero esa liturgia religiosa no es de la religión cristiana, porque la religión cristiana hizo como un sincretismo recogiendo tradiciones mucho más antiguas que venían algunas de los sumerios, de la adoración a Mitra, que luego pondré por aquí un enlace de Juan Miguel Zunzunegui, que habla, o sea, en un vídeo largo de hora y media te explica el origen de la Navidad y ves que simplemente se han recogido tradiciones antiquísimas que tenían Paganas. que ver Sí, sí, sí. bueno, pero la adoración al sol, la adoración a los dioses primigenios y que, bueno, les hemos cambiado de nombre, pero que da lo mismo que se llame Buda, Dios, Alá o Jesucristo, como tú quieras, el sentimiento es el mismo y es antiquísimo. Lo que pasa es que lo hemos olvidado y lo hemos desvirtuado. Ahora parece que es la Navidad de la Coca-Cola y de los centros Claro. comerciales. Claro, claro, por eso decía que Hollywood ha hecho ahí su papel, ¿no? En esa desvirtuación. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues hoy en día ya participan, incluso la Navidad participan. Yo conozco familias musulmanas o hebreas, ¿no? Que, que participan de lo que es, pues bueno, la cabalgata, obviamente los críos también tienen un papel, esa magia, porque para un niño no es una magia. A mí me encanta ir. Te lo reconozco yo de chico porque la vivía esa magia, pero ahora las cabalgatas de Reyes, cuando yo voy a Granada, capital, y ves la cara de los niños, es que si ellos se creen eso es muy bonito, ¿no? Esa ilusión, ¿no? Es que se cree que Gaspar, o el que está ahí arriba en la carroza, que luego le va a dejar su regalito, ¿no? Y eso no se puede perder, desde mi punto de vista, porque es las pocas cosas que quedan ya de esa magia, ¿no? Que muchas veces las marcas hacen eco de la magia de la Navidad. Pero volviendo a lo que hablábamos de cómo ya no tiene nada que ver con, por ejemplo, esa Navidad del año 61 en Madrid, ¿no? O también la Gran Familia, ¿no? Buscando por la Plaza Mayor. Y estamos hablando de probablemente la ciudad pues, más rica en ese momento, con más de toda España, pues ya era como muy avanzado, ¿no? Para alguien de provincias, ¿no? Como dicen los de Madrid, alguien de provincias que viera eso diría, wow, ¿cómo celebra esta gente la Navidad, ¿no? Pero ya no tiene nada que ver, que tiene que ver eso a lo que hay en la actualidad, ¿no? Y, y bueno, eso por un lado, ¿no? La parte interesante desde el punto de vista para los psicólogos, ¿por qué? O a mí lo que me interesa, ¿no? Es las ausencias se hacen más palpables en Navidad, la presión por estar bien, la presión por llevarte bien con personas con las que no quieres llevarte bien y que probablemente nunca te vas a llevar bien, la, la parte de cómo busco financiación económica para hacer frente a todos los gastos que supone, porque la esquina de Navidad empieza pues prácticamente el 1 de diciembre con las cenas de empresa, las cenas de la piña de fútbol, la cena de cualquier grupo en el que está hay una cena. Luego viene pues, la lotería, que parece que si no compras lotería, pues eres un pringao, vaya que toque, ¿no? Eh, la Nochebuena, ya la Tardebuena, la Navidad, entonces, y continúa fin de año, Reyes, etcétera. Entonces, fíjate qué estrés, ¿no? Nada más que decirlo. Eh, y evidentemente lo interesante de esto es que cada uno la viva como le dé la gana. Si es que quiere vivirla, si no hay ningún problema. De verdad, yo antes era un entusiasmado de la Navidad, te lo puedo decir, y no soy creyente, ¿no? Pero me encantaba. Pero conforme pasan los años, dices, ¿y esto para qué? ¿No? Y van cambiando, y bueno, en un momento dado pudo gustarme mucho, ahora pues no tanto, pero no tanto el hecho de la celebración.
esta época es estupenda porque te permite, a mí me gusta el frío, me gusta que tienes más días de esparcimiento, ¿no? De libre y lo disfrutas. Y- pero lo interesante de todo esto es que transmitir el mensaje a las personas que nos estén viendo que bueno, que reflexione sobre cómo quiere vivir esta época del año y que eso lo traslada al resto de los meses del año. Es decir, todos esos imperativos que nos envía la sociedad, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo, que te cuestiones más ese día de éxito? ¿Qué es ser exitoso en la actualidad como persona? ¿Qué es ser exitoso desde el punto de vista como pareja, como padre, ¿no? Y yo lo que veo es que ese vellocino de oro que nos han vendido, una forma de hablar, no han vendido, no, nos mandan mis mensajes y yo elijo qué hago o no hago, ¿no? Pero al final, ese vellocino de oro es un vellocino de oro o me está creando más problemas que otra cosa, ¿no? Yo sí que creo que se puede rescatar un poco. No sé si no sé decirte que te gusten, pero sí que puedas disfrutar un poco más de esta época si te saltas un poco la parte comercial y buscas un poco los orígenes, que la humanidad por estas fechas todo el mundo celebraba el nacimiento de algo, si es el nacimiento del ciclo solar, es el nacimiento de que empieza a alargarse el día y se acerca ya la primavera o el verano, es una época en la que a lo mejor mucha gente dejaba de trabajar porque los campos no se podían cultivar, porque estaba la tierra congelada. Bueno, Sí, pues a sí, lo mejor sí. tampoco había mucha caza, pues te quedabas en casa con los restos de lo que habías cosechado durante el verano, durante el otoño, y tenías un tiempo para reflexionar y bueno, para pensar un poco en eso, en las personas que se te han ido, en las personas que van a llegar, en qué proyectos durante el año no te han salido bien y por qué. O sea que no necesariamente es salir a comprar, que habría mucho que hablar también en el tema de cuando compramos regalos, si los compramos por la persona a la que le vamos a regalar, los compramos por nosotros, por quedar bien, por la Por satisfacción que supuesto. nos da regalar. Pero en este caso, vamos, yo creo que hay cosas que se pueden recuperar si uno busca el sentido. Otra cosa es, ¿por qué la familia es fuente de conflictos? Tiene que ver con la pérdida del sentido de pertenencia a un clan, a una familia, a un grupo en esta sociedad tan individualista, tan desdibujada, donde uno no tiene claro, tiene muchos clanes, pues tiene el del trabajo, tiene la cuadrilla con la que va al fútbol, tiene los amigos con los que sale a tomar algo, luego tiene los vecinos del portal, tiene una familia más cercana, otra más lejana, no sé, hay como demasiados grupos y a lo mejor no terminamos de pertenecer a ninguno y cuando estamos ya con uno pues nos sentimos incómodos porque nos hemos vuelto tan individuales, queremos nuestro espacio, nuestras ideas que no se nos discutan, no lo sé, ¿cuál es tu opinión? Sí, hombre, por supuesto, la familia o el grupo, el gregarismo, lo que nos ha permitido es sobrevivir, ¿no? Entonces tiene esa función la familia. ¿Qué ocurre conforme pasa, conforme la sociedad se desarrolla, la humanidad se desarrolla, la supervivencia ya no depende tanto de grupo, porque tú puedes tener tu trabajo y vas al frigorífico o vas al cajero, sacas dinero y te abasteces de alimentos, te abasteces de todo, ¿no? Cuando tú tienes esas posibilidades económicas o esa independencia, ya la parte individual aflora con más fuerza y surge esa discrepancia entre lo que me aporta el grupo y lo que me aporta estar solo. Si lo que me aporta estar solo es mucho mayor que estando en grupo, surgen esos conflictos, surgen esas fricciones, ¿no? Y yo pongo muchas veces por ahí que hay muchas familias, hay muchas personas rotas porque han querido seguir teniendo la familia unida. Es decir, con tal de tener la familia unida, los individuos se rompen, ¿no? Porque lo que la familia te pide a veces choca de lleno con lo que tú quieres como persona, como individuo. Y ahí es donde en esta época se hace eso mucho más fuerte todavía, ese choque, esas fricciones, ¿no? Entonces, en un momento dado, las reuniones tenían sentido porque éramos más dependientes del grupo. Poco a poco, no quiere decir que ahora no seamos dependientes del grupo, ojo, esto es como todo, yo quiero estar enamorado de mi pareja, pero no quiero pagar el precio que supone estar enamorado de mi pareja. Yo quiero estar acompañado, pero no quiero.
no estoy dispuesto a pagar el precio que supone estar en familia o aportar, contribuir como persona al cuidado de los demás, al cuidado de los hijos, de los mayores, ¿no? El otro día salió en prensa una noticia que, bueno, un artículo que hablaba, se reflexionaba sobre cómo los hijos ya no quieren tener contacto con sus padres y que en el futuro, pues bueno, es como esa emancipación se va a llevar de como prácticamente algo definitivo, esa ruptura, ¿no? Yo sí, yo como individuo dependiente, de niño, de adolescente, voy adquiriendo habilidades y llega un momento que, pues que no, yo el hecho de estar cuidando de mis padres como que no. Es decir, hay un cambio de valores. Cuando el individualismo se lleva al extremo, pues al final, pues se rompe la familia y se rompe la sociedad. Ojo, la familia sigue cumpliendo su función y la familia pienso que es la solución también a muchos problemas que surgen en esta sociedad. Y si no, la familia, lo que tú hablas del concepto del clan, ¿no? Porque necesitamos, somos seres gregarios, nos gusta o no, y por supuesto tiene sus ventajas estar en grupo. ¿Qué ocurre? Cuando te dicen que tienes que llevarte bien con el cuñado, que ahora cuando los hijos tienen pareja, ¿con quién comen? Con los suegros, con tu familia. El, surgen roces, pero evidentemente lo importante es ser capaz de hablarlo, de negociarlo, oye, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos vamos? O si no vamos a ningún sitio, nos quedamos aquí. Y eso es lo importante, el hablarlo. El hablarlo y ver. Pues claro, no quiere decir que tú no des tu brazo a torcer, por supuesto, ¿no? Y en una pareja, en una familia hay que negociar, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Dónde no vamos? Pero para muchas personas siempre salen perdiendo las negociaciones. Siempre salen, son la parte débil, ¿no? De esa negociación y bien la ama de casa que siempre está cocinando o bien siempre hay alguien o ese hermano que se queda por ahí descolgado y que tiene ganas de celebrar la Navidad, pero descubre que su familia de origen, cada uno ya hace su vida y que cuando tú quieres encontrar la familia porque has vuelto, no encuentras nada. O encuentras una familia mm, compuesta de papá, mamá y niño, o papá y niño, o mamá y niño, o mamá y cuatro gatos. Y no nos olvidemos que al final las personas son muy pragmáticos en ese sentido. Tendemos a coger, a rodearnos, buscar el entorno que más satisfacción nos genera. Y a veces es muy cómodo, o a veces es cómodo estar solo. A veces como es muy reforzante. Pero tienes que para muchas personas no tienen que dar explicaciones, no tiene que regalar, todo se lo gastan en ellos. Es decir, no sé si se va a poder recuperar algún día ese espíritu navideño. Como sociedad, evidentemente habrá familias que no les genere mayor problema y que lo lleven muy bien y que lo sepan articular muy bien en su día a día, ¿no? Pero como sociedad es como, bueno, estamos pagando el precio de ese individualismo, ¿no? Un individualismo que alcanza cotas, pues extremas y que yo no sé hasta qué punto va a ser posible que los individuos vuelvan a valorar la familia o que las familias también sepan adaptarse a los cambios, porque hay muchos cambios. Entonces, no todas las familias saben adaptarse a eso y al final, pues, ¿qué genera? Pues individuos que se ven solos, eligen la soledad y a veces la soledad impuesta y piensa que una de cada cuatro personas en España vive sola y se siente sola. El problema no es vivir sola, el problema es cómo te sientes. De hecho, hace unos años el tema de la soledad en Reino Unido es tan prevalente y que genera tantos problemas sociales que crearon un departamento, un ministerio de la soledad. Es decir, que la Navidad se está viviendo de esta manera, pues se vive de esta manera como tantas otras cosas
se han desvirtuado y han cambiado por el propio desarrollo de la sociedad. Y Tomás, ¿cómo gestionamos las sillas vacías? Porque mucha gente odia la Navidad, pues porque ya no está su marido, porque no está su madre, porque ha perdido un hijo. Claro, puede haber una silla vacía porque, porque esa persona ha fallecido o una silla vacía porque alguien, pues que una separación o alguien que elige vivir su vida apartada de la familia o que ya no quiere contar contigo, ¿no? En el caso del duelo, cuando alguien ha fallecido, yo siempre les planteo al doliente, imagínate que tu ser querido, tu madre, tu pareja, tu hijo, te está viendo en algún lugar, ¿cómo crees que le gustaría verte en estos instantes, teniendo en cuenta tu dolor? Pues muchas veces dirían, pues bueno, es que mi marido sabía que para mí me gustaba mucho la Navidad, no tengo muchas ganas, pero sí, probablemente ponga el árbol y bueno, y haré una cena y vendrá mi hija y mi yerno y estaremos los tres, a los cuatro, ¿no? Es decir, intentar mm, vivir, no como si esa persona no estuviera, obviamente no, sino cómo a esa persona le gustaría verte si te está viendo en algún lugar, ¿no? Es decir, buscar una cierta normalidad, intentar hacer lo que siempre hacía. Sé que para muchas personas es muy difícil, pero es la forma de contribuir a que el duelo no te venza a ti. El duelo, ese dolor, ese vacío está ahí, pero poco a poco esa rutina, esos ciclos, piensa que cuando alguien fallece, sí o sí, se repiten ciclos y fechas claves que hacen más difícil o hacen más presente la ausencia del familiar, ¿no? Cumpleaños, Navidad, cuando se conocieron, etcétera. Todo eso se hace mucho más presente en los dolientes. Y en Navidad, pues las personas que nos estén viendo y que hayan perdido algún ser querido a lo largo de este año, en años anteriores, plantearte cómo te gustaría vivir estos momentos acorde a lo que tú tenías con esa persona y si esa persona te estuviera viendo, ¿cómo quieres que te vea? ¿Quieres que te vea poco a poco retomando tu rutina, poco a poco retomando aquello que te gustaba hacer por Navidad? Y a lo mejor esa sería un poco la clave. Pero siempre la clave está en el comportamiento, es qué te toca hacer, acorde a tus valores, ¿no? ¿Qué te toca hacer? Un tema que sé que te gusta mucho a ti es el tema de la alimentación, Sí. pero esta relación que tenemos de amor-odio con los alimentos o de adicción, en Navidades ya es la gran descompensación. Claro. Navidad es una orgía en la mesa, ¿no? Alimenticia, ¿no? Entonces, claro, pues y bueno, y tú como médico verás cómo cambian los parámetros, ¿no? Después de Navidad, ¿no? Ya no solo el azúcar además, sino el que se pone unos kilos encima. Pero no tiene por qué ser así. Sé que al final también, oye, evidentemente hay eso que dice más ruido alimenticio, ¿no? Tienen más alimento a la vista, pero la clave sería, oye, voy a intentar comer, mm, pruebas cosas nuevas, pero voy a intentar no excederme, ¿no? Porque, o con el alcohol. Al final, y con el alcohol en cualquier celebración, comida en cualquier celebración. Pero, ¿cómo has comido tú habitualmente a lo largo del año? Pues intenta comer así. Si comes bien, intenta seguir haciéndolo. Y si no comes bien a lo largo del año, pues a lo mejor una buena época también para decir, oye, voy a ponerme a prueba, voy a comer un poquito de esto y de esto, pero no voy a llenarme hasta reventar. Y luego también, pues decir que no, ¿no? Si vas a todas las invitaciones o accedes a todas las invitaciones que te hacen, pues al final, sin querer sí o sí, vas a comer, vas a ingerir más calorías de las que necesitas. Y por eso hay por ahí un artículo que tenía, que yo mencioné en mi vídeo sobre la Navidad, ¿no? Que el vídeo este que conoces tú, ¿no? De cómo, qué hacer para que para que la Navidad no te mate, ¿no? Pues aquí hay un artículo de un cardiólogo que se publicó en la Asociación Americana del Corazón y él habla de diciembre como el mes de los infartos, ¿no?
Y, y este autor, ahí lo tengo por aquí, Robert Kloner, ¿no? Y que lo publica, bueno, en Circulation, ¿no? Y creo que también en la AHA, ¿no? En la American Heart Association, ¿no? Pero básicamente dice que hay cuatro causas que el mes de los infartos sea diciembre y son los excesos alimenticios, el estrés emocional, conflictos familiares, la silla vacía, ¿no? Comentaba antes, la presión social, la contaminación y el clima. Tú piensas sobre todo en estas latitudes frías, ¿no? Del hemisferio norte, que claro, porque tú te vas al hemisferio sur y ves a la gente en manga de camisa o bañándose en la playa, ¿no? En Navidad, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Como no llega el Papá Noel todo así regordete, bien abrigado del frío y alguien que esté en Río de Janeiro, pues dirá, aquí estamos con 25 o 30 grados bañando, ¿no? Para que veas que como la Navidad, pues uno va como se suele decir, va por los lugares donde viva, ¿no? Entonces, mm, en el hemisferio norte, que son los que coincide con uno de los meses más fríos, pues hay más combustión, ¿no? Más combustión de las calderas, de las chimeneas, ¿no? La calefacción, eh, el tabaco en las reuniones, es decir, que aparte de la contaminación propia de todo el año, pues también está esta contaminación que nos afecta. Así que al final, queramos o no, incluso sabes llega a relacionar mucho enfisema con, con la inhalación de las chimeneas, ¿no? En lugares donde se usa mucho la chimenea. Pero bueno, es lo que siempre habitualmente se ha tenido para que la gente se calentara. Luego también habla de como es una época en la que también la atención sanitaria pues decrece un poco porque hay vacaciones y se cierran servicios y demás, y se tiende a posponer un chequeo médico, ¿no? Si alguien tiene como la opresión en el pecho, que es como un aviso de angina de pecho, pero no dice, bueno, es que el estrés, la ansiedad o que tengo más sentado más la comida, ¿no? Ya iré después de Reyes o después de las Navidades. Pues al final tú, bueno, tú como médico lo sabes, ¿no? El posponer que intervengan sobre ciertos síntomas, pues puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Y, y claro, quién quiere aguar la fiesta a, a la familia, sobre todo las mujeres, ¿no? Que dicen que la sintomatología del infarto en mujeres es distinta a la sintomatología del infarto en hombres, ¿no? Pues es como que vas silenciando, salta la alarma y vas silenciando la alarma hasta que llega un momento en bueno, pues que ocurre lo que inevitablemente va a ocurrir, ¿no? Los ictus también. No sé si tú te has encontrado también más problemática en ginecología por estas fechas. No se ve, yo o por lo menos no recuerdo más problemática. Nuestro mes fuerte de parto suele ser en mayo, porque antiguamente la mayor parte de los embarazos se generaban en el mes de agosto y la Navidad pues no es la época principal para que esto suceda, que haya muchos más partos y no se ve más patología. Pero sí es verdad que hay un colapso de camas que yo recuerdo desde que era residente, desde que empecé la especialidad, que aunque ahora parece que el tema del COVID ha hecho que salten las alarmas del tema de las camas, siempre por estas fechas ha aumentado la mortalidad desde que hay hospitales. Siempre hay una epidemia de gripe y coincide con una falta de camas porque los hospitales no están dimensionados para la avalancha de cuadros gripales, sobre todo de gente mayor, en una población que además está envejecida. Pues es mucho más fácil que si te vas a urgencias, pues puedes esperar 5, 6, 7 horas a que te atiendan. Y también es verdad que no quieres aguar la fiesta a nadie. Si te encuentras mal, pues dices, algo me ha sentado mal, me tomo un omeprazol. No Claro, piensas que te esté dando un infarto, que te esté dando otra cosa claro, peor y dices, bueno, pues, claro. pues aguantas en casa y pospones la atención. Pero es verdad que las urgencias están saturadas, que hay menos servicios médicos, pero las urgencias están abiertas igual que siempre, pero es probable que no haya camas y que a lo mejor si tienen que ingresarte, pues estés en un espacio en urgencias, a lo mejor durante días porque no hay camas para atenderte.
Se claro. suspenden muchas cirugías, se suspenden muchas intervenciones, se suspenden muchos procedimientos invasivos, pues porque no hay camas para luego dejar ingresada a esa persona a la que le vas a hacer el procedimiento. Claro. Claro, bueno, y también lo que dicen, ¿no? La gripe, ¿no? También hay época de gripe, ¿no? Que entonces fíjate, ¿no? Que hay más mortandad en este mes, ¿no? Sí, Por sí, muchos de factores, siempre, ¿no? si no es este mes, a veces varía un poco cada año, que puede ser enero, puede ser febrero, puede ser que se adelante un poco y sea a primeros de diciembre, pero Sí, sí, el pico es estacional y siempre es cuando empieza el invierno, pues hay una mortalidad que ha ido aumentando con los años porque la población está más envejecida y porque somos más. Entonces, si somos más habitantes, se muere más gente todos los meses, pero fundamentalmente es ese efecto de invernal, pues que mucha gente no supera, ya viene con muchas patologías, con mucha medicación, y de repente ya, pues una gripe puede ser la gota que colma el vaso. sí, sí. Sí, bueno, y esto que hablamos de también lo que va generándose por el hecho de comer más, ¿no? En otro vídeo contigo hablábamos una vez de cómo el ocio ha sido monopolizado, por así decirlo, por salir a comer, ¿no? Obviamente siempre la familia, las amistades, los grupos de personas han tenido ese ritual en torno a la mesa, ¿no? Pero claro, cuando tú durante este mes hay tantos eventos en los que está la comida presente, pues al final es fácil que te salgas de tu camino, ¿no? De querer hacerlo bien. Pero como siempre digo, es que el año empieza hoy. Hoy 22 de diciembre puede empezar a hacer las cosas bien, ¿no? O intentar hacer, porque esto es interesante. Cuanto más posponemos en que haya un cambio, más difícil va a ser el cambio. Entonces, esto que dice, no, yo de, el Enero. 1 de enero dejo de fumar. Me gustaría saber, no sé, no he consultado nunca, me gustaría saber si hay algún, algún estudio que diga cuántas personas que decían que se iban a quitar de fumar el 1 de enero iban a dejarlo, ¿no? O el gimnasio, o vete tú a saber, ¿no? Al final hay que empezar ya y con cosas más muy pequeñas, ¿no? Es decir, yo siempre en estas fechas digo, oye, ¿cómo quieres que sea? Ya digo, porque tengo muchos pacientes en los que no solo está la ansiedad y demás, sino hay una preocupación o hay problemas que están viviendo ya por sus estilos de vida, ¿no? Y uno es crucial, es el consumo calórico. Yo les pregunto, ¿cómo quieres que sea tu Navidad de este año con respecto a la del año pasado? Y dicen, pues mira, yo ya con comer menos dulce, con beber algo menos de alcohol, fíjate, no estamos hablando de ser una zeta, ni mucho menos. Estamos hablando de, oye, si a ti te gusta un vino, disfrútalo. Si te gusta comer con tu familia, come, pero intenta medirte un poco, porque al final esa capacidad de medirte, esa regulación la vas a tener a lo largo del año. Lo que pasa es que el estrés que te genera la misma cena, el entorno familiar o los gastos, que luego hablaremos de... No sé, hay unos factores estresantes que si tu válvula de escape es la nevera y pasa todo por el estómago, pues si ahora tienes más detonantes y más estresores, pues es más fácil que digas, bueno, pues cuando voy a estar menos estresado va a ser a partir de Reyes y entonces ya pospongo todas esas decisiones de dejar de fumar, ir al gimnasio y comer menos y beber menos para enero, porque es que ahora no es buen momento cuando tengo que hacer la comida de Navidad, tengo que comprar la PlayStation 26 al niño, tengo que... O sea, no es el mejor momento. Viene mi cuñado que no lo soporto, no sé, se juntan unos factores y yo a veces la gente que también insisto en la consulta que debería dejar de fumar, pero veo el historial, veo lo que está tomando, veo los psicofármacos, me cuentan un poco por encima cuál es su situación y digo, pues igual ahora no es el momento de dejar de fumar. O sea, no Ya, veo yo que con ocurre. esta carga sea el momento ideal para hacerlo. Claro. Habrá personas bueno, pueden tomar la decisión de ya me espero después de Reyes y que realmente hagan cambios de verdad, pero hay otras personas que nunca les viene bien el cambio, nunca les viene bien, y nunca va a ser buen momento, Es nunca que buen quitarte el momento, dulce nunca es buen momento. nunca buen Yo, momento, mi porque, experiencia personal es que nunca es buen momento. claro, claro, Entonces yo digo, pues si voy a menos el lunes, el miércoles, primeros de mes, cuando pase no sé qué
ceremonia que tengo, pero nunca es buen momento. Por eso el buen momento es ahora. Es decir, hoy empieza, hoy 22 de diciembre empieza un año, tiene un año por delante para empezar a cambiar y empezar a decir no y ver, si es que hablamos en el fondo de, a nosotros que nos interesa la salud, ¿no? ¿Por qué está este espacio? Por la salud, ¿no? El intentar planear aquello que está en nuestras manos, teniendo en cuenta, obviamente, que hay un componente social, que hay un componente de que nos gusta disfrutar, pero si eres muy disfrutón, el cementerio está lleno de disfrutones eh, prematuros. Es decir, no, es que mi padre era muy disfrutón, ya, pues ya está, si ahí lo tienes, ¿no? Y al final, evidentemente, nos pueden venir muchas otras cosas, ¿no? Y yo me puedo cuidar mucho y voy por la Gran Vía de Granada y me caiga un balcón o una teja y pues ya está. Mira, ¿no? Y algunos se descojonan y dirán, mira el que se cuidaba, ¿para qué le ha servido, no? Pues sí, no me hace inmortal, el cuidarme no me hace inmortal, pero sí es cierto que aquellos factores que están en mis manos evitar, pues voy a intentar evitarlo porque hay evidencia de que generan esos factores, generan enfermedad. Sedentarismo, por lo de siempre, sedentarismo, el consumo de azúcares, el consumo de grasas. ¿Hay que tomar grasa? Por supuesto, nuestro cuerpo necesita, las membranas celulares necesitan grasa, las neuronas ni te cuento, ¿no? Pero el tabaco, el alcohol. Si es que es lo de siempre, no es que haya que esté demonizado, pero a ver, está demonizado porque la epidemiología dice que todos estos factores ayudan. El estrés. Eso es vivir de estrés, los estrés también. Pues piensa en un concepto que ha sido introducido por la psicología y la psiquiatría y es un concepto que viene de la física, estrés significa tensión, ¿no? Y, pero es que la alternativa a la tensión, ¿qué es? No, estar muerto. Están muertos, es que no, es que ese tipo de terminología no ayuda en nada a identificar realmente el hecho si es que ya el parto, tú lo sabes, el parto es un momento muy estresante para el ser vivo, para el humano. Entonces ya venimos al mundo en un contexto estresante. Y el hecho de la vida es estresante. Y no pasa nada. Así que no podemos. Cuando dice, es que me ha dicho el médico que disminuye el estrés, digo, pues explícame cómo. ¿Qué está? Te inducimos un coma, va a estar vivo, pero no te va a estar enterando de mucho. O lo que hablábamos del concepto este de la felicidad. Sí es que y esto, mira, yo en mis intervenciones, en consulta, mi planteamiento es muy poco atractivo, sobre todo para muchas personas. Cuando yo le digo, es que, mira, lo natural en la vida es estar jodido. Sí, sí, es que lo que hay que buscar es adaptarse, no buscar cosas que no vas a conseguir. Es que la vida, Es que entonces, claro, adaptarte a la realidad te permite no frustrarte y sobrevivir, porque esto se trata de sobrevivir lo mejor posible. Pero la claro, búsqueda de la felicidad, pero no es que nos han vendido eso también, como que, porque también esta sociedad que tiene tantos espacios de ocio, ese ocio está un poco encarrilado a un poco a ser feliz, ¿no? A hacer cosas que te resulten muy estimulantes, a tirarte por un barranco con una cámara con que lo grabe todo, sí, a sí, esquiar, o sea, sí, actividades muy intensas que pero encaminados eso, a esa dopamina instantánea, pero no sí. luego vuelves a tu casa y sigues teniendo que ir a trabajar, sigues teniendo que buscar salir todos los días a cazar para comer, me da igual si la caza es tu oficina o Claro, la sí, oficina de sí. Hacienda o lo que sea, pero al final la realidad es que es mejor estar adaptado que estar buscando cosas imposibles. Efectivamente, que lo natural es estar mal, desde que tienes una mala noche no duermes bien y vas arrastrando los pies, desde que se te muere un ser querido, que no tienes para pagar una determinada cosa, si es que, que te encuentras solo por momentos y no siempre puedes recurrir a alguien. ¿Qué ocurre? Que sobre todo las generaciones más jóvenes, pues creen que si no son felices, como salen sus amigos en las redes sociales, en TikTok, Instagram y demás,
es que algo pasa. Ellos funcionan mal, porque su mente empieza a decirle, su loro empieza a decirle, jo, mira, hay algo que falla en ti, tú no estás bien, el resto está bien, pero tú no, algo falla en ti. Es como que tú ya vienes, estás con el problema de casa. Que no, que en la inmensa mayoría de los casos nuestro cuerpo funciona a la perfección, nuestro cerebro funciona a la perfección y la tristeza tiene que estar ahí porque gracias a la tristeza intentamos conservar personas, intentamos conservar objetos, porque cuando perdemos algo que es valioso, viene esa tristeza, entonces la tristeza natural tiene que estar ahí. La ansiedad tiene que estar ahí. Si es que somos, la ansiedad no es un problema, la ansiedad es un termostato igual que la sed. Yo cuando le planteo, oye, si es que nuestro cuerpo es una máquina perfecta con sus termostatos y con sus sensores que nos está diciendo que hay un desequilibrio y que tenemos que restaurar esa homeostasis. Entonces, la ansiedad, al igual que la sed como mecanismo para que bebamos y nos hidratemos, tiene que ser molesta. Si la sed no fuera molesta, estaríamos muertos. La sed, la molestia de la sed nos empuja, nos obliga a beber, a hidratarnos. La ansiedad nos obliga a que nos planteemos qué estás haciendo mal en tu vida, ¿no? Por eso yo cuando tengo aquí yo tengo aquí, tienes que en mi mesa tengo de cachivache, tengo al loro y esto, ¿no? Entonces tenemos aquí, si nuestro cuerpo es este elástico, ¿no? Esta banda elástica, a ver que voy a poner bonito. Ya que estamos tú y yo tan guapos y tan acorde a la época, ¿no? También voy a intentar poner bien mi elástico, ¿no? Si nuestro cuerpo es este elástico, con sus músculos, su sistema endocrino, inmunitario, circulatorio, etcétera, esta es la vida ideal que nos genera, pues, nuestra existencia en esta sociedad en la que controlamos muchísimos factores, controlamos nuestro medio, somos una empresa, bueno, somos una especie que controlamos la temperatura, el acceso a los alimentos, el transporte, las distancias, controlamos prácticamente todo, pero luego hay una infinidad de otros factores, una infinidad no, pero una serie de factores que serían el 5% de nuestra realidad que tiene que ver con lo que ocurre bajo nuestra piel, emociones, pensamientos, recuerdos, etcétera, que no controlamos. ¿Qué ocurre? Cuando yo estoy aquí, mi situación actual y mi situación actual me viene un problema de desempleo, me viene un problema familiar y demás, me estoy alejando. Porque por definición nunca va a llegar mi situación actual a la ideal. Pero hay una tensión, es decir, por esta tensión propia de estar vivos, ¿no? Si estamos erguidos, hay tensión, si estamos vivos, nuestro cuerpo está mm, hay metabolismo actuando y demás. ¿Qué ocurre? Cuando las circunstancias actuales de mi contexto me alejan de donde yo quiero estar, aparece la tensión, que es inevitable. Entonces, la psiquiatría, la psicología y la medicina han, desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista y del contexto en el marco teórico del que yo me muevo, la han atacado como si fuese una enemiga. La ansiedad no es una enemiga. Otra cosa es que tú no sepas enfocarla, abordarla y que a veces te paralice. Cuando, pues cuando un animal está huyendo, su sangre va a sus extremidades para huir y parece como que el diafragma pues ya está ahí más contraído. ¿Y qué ocurre? No huimos ya de ningún animal, de ningún tigre con dientes de sable, pero huimos de las deudas, huimos del escrutinio familiar, del clan. Fíjate, es que a veces cuando el clan, el grupo en el que estamos nos vigila, nos evalúa, pues lo vimos como algo amenazante también, en lugar de sentirnos reconfortados. Pues ¿cómo no va a surgir ansiedad? ¿Cómo no vamos a tener estrés? Si es que cuando yo voy a empresas o a dar formación sobre manejo del estrés, ¿no? Y yo lo primero que le digo a las personas que se sientan ahí, a los trabajadores, los directivos y demás, les digo, mirad, esto aunque yo pongo en el título del curso manejo del estrés, es una forma de marketing para captar la atención. El manejo del estrés, aprenderlo nos puede llevar toda nuestra vida y nos moriremos sin saber adaptarnos a los cambios. Entonces,
cómo me adapto yo a los distintos cambios. Y vamos a estar tristes, y vamos a estar cansados, y vamos a estar doloridos, y vamos a tener mil cosas porque estamos vivos. Y eso en Navidad parece como que estas imágenes idílicas o los villancicos y demás nos van nos tienen que hacer felices. ¿Y qué ocurre? Si yo no soy feliz, oye, veo a todo el mundo feliz y yo me siento fatal, algo me ocurre. Yo estoy muy mal de lo mío y yo tengo un desequilibrio químico y voy a ver si me dan antidepresivo. Sin pararnos a pensar que a lo mejor, oye, te sientes mal, pero sentirnos mal no significa que no podamos vivir. Yo puedo sentirme mal e ir a trabajar. Yo puedo sentirme mal y si me gusta hacer gimnasia, voy a hacer gimnasia aunque me sienta mal y me sienta cansado, sin ganas, pero tengo que vivir. No hay otra manera. Es como, yo pongo siempre el ejemplo del jardín. Nuestra vida es como un jardín que tenemos que cuidar de las plantas del jardín, familia, salud, trabajo, etcétera. Y si como buen jardinero, como buen agricultor, si ahora que está aquí en Andalucía, está la recogida del azúcar, disculpa, de la aceituna, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues la gente que está en el campo, cuando hay una escarcha a las 8 de la mañana, mm, pero no está lloviendo, o cogen la aceituna o la pierden. Entonces, cuando tú te levantas ese día a las 8 de la mañana para ir a coger la aceituna, tú no puedes estar, no, es que hoy me siento desganado, hoy mi autoestima está más bajita que ayer, ¿no? No es buena política seguir cómo están mis tripas en ese sentido, en cómo me siento. Y esto lo hacemos cada día. Los que no cogemos aceituna hacemos otra cosa. Pero tenemos que cuidar del jardín, no importa si tenemos pereza, si hoy no me siento muy feliz o el hombre más feliz del mundo, tenemos que actuar, la clave está en actuar. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un caldo de cultivo en Navidad que propicia todavía más, si cabe, la idea esta de que si no eres feliz, que eres un pringao. Me hace gracia esto que si no es feliz es un pringao. Y para no ser un pringao hay que, esto último que quería tocar contigo, hay que tirar la casa por la ventana. Claro que sí, Hay que endeudarse. Hay claro que sí. que pedir un préstamo. Sí, claro, y echarte Botox y... Si es que, a ver, si es que entroncamos de nuevo con lo que es la naturaleza humana y el ego. El ego es nuestro loro. Nosotros tenemos nuestro yo verdadero y luego está el loro que hace la suya. Tenemos que estar guapísimos, tenemos que ser amantes, tener multiorgasmos, tenemos que tener niños guapísimos y que hablan cuatro idiomas y tocan el piano, y mi mujer tiene que tener los pechos tersos y turgentes como piedras, y, y tienes que tener el coche tal, y tienes... Entonces, por eso es importante cuestionarnos continuamente, porque como individuo, si esto ya no es como sociedad no podemos hacer nada. Cada uno, cuando alguien ve estos programas o otros podcasts tuyos de otros profesionales, intentar aglutinar ahí esa enseñanza y contrastarla con la realidad e intentar ver que el problema no es tanto nuestro, es cómo afronto yo todo eso y cómo no me creo todo lo que me dicen. Pero si nos creemos todo lo que nos dicen, sí que es muy complicado. Es muy complicado ser humano, ser humano en esta sociedad, ¿eh? Antes no había tanta complicación, antes sobrevivía, comía y ahora es muy complejo. Y tú piensas, ¿cuándo empiezan a aparecer los problemas mentales, no? Pues empieza en la Austria, post de Imperio Austrohúngaro, ¿no? En la época de Freud, y cuando aparece la etiqueta de que esquizofrenia con Kraepelin, ¿no? Aparece en sociedades en las que empieza a haber individuos que tienen más tiempo para pensar más para mirarse el ombligo. Es que me duele el párpado, es que hoy estoy sintiendo
un vacío existencial, ¿no? ¿Tú me entiendes? Eso antes no ocurría. Y hoy en la actualidad en muchos países eso no ocurre. No hay, hay países que cuando tú estás buscando comida no te planteas si tienes buena, mucha o poca autoestima. O que no vas a ser aceptado al 100% por el grupo porque no tienes la cara o la piel como, yo qué sé. Es decir, todos estos planteamientos son fruto de cómo ha evolucionado este individualismo y cómo los humanos, pues no... es el precio que tenemos que pagar. Muchas veces el sufrimiento es el precio que tenemos que pagar por esa evolución como individuos, ¿no? Pero también como tenemos, la solución también parte de ahí, como somos individuos pensantes, inteligentes, que podemos, hemos conseguido muchas cosas, también nos tiene que ayudar a decir, oye, no nos pasemos de frenada. Hay cosas que puedo cambiar, pero muchas otras no puedo cambiar. Y de nuevo, en esta época en la que estamos, que es la Navidad, la gente que nos vea que si no se sienten bien, pues probablemente a lo largo del año tampoco se han sentido bien en otros momentos. Y si algo muy recurrente, esa sensación de insatisfacción, pues tienen que ver, oye, ¿qué podéis cambiar en vuestra vida? Pues no esperéis que llegue alguien que os rescate. Hay que bajar el listón de las expectativas para la cena de Nochebuena. No en cuanto a la comida, sino en cuanto a cómo nos vamos a sentir o cómo vamos a percibir esa reunión. Todo. Si es que la expectativa, no hay por ahí un dicho que dice, no vuelvas a visitar aquel sitio que fuiste tan feliz, ¿no? Porque no sé si te ha pasado, que has visitado un lugar que te gustaba mucho y vuelves a visitarlo y dices, no me lo he pasado también como otra vez, o vas a ver un concierto y... Sí, pero bueno, es inevitable. Las personas nos generamos expectativas de forma inevitable, ¿no? Y esta expectativa de la Navidad tiene que ver con lo que vivimos en la infancia. O sea, puede ser que cosas de cuando éramos niños y que es un momento, no el tema de los regalos, cuando no teníamos responsabilidades, nos daban vacaciones, aparecía la nieve, no sé. Puede ser que añoremos un poco de esa infancia perdida que... Claro, a ver, sí, claro, para quienes fueron felices Pero de da esta igual, Navidad. porque aunque no fueras muy feliz, no tienes como en tu mente no se queda como un buen recuerdo de la niñez. Hombre, claro, No sé. Es decir, ese recuerdo que al está final ahí. como haces como una especie de limpieza, ¿no? De aquello malo y te quedas, no sé, para mí era pues en las vacaciones que aparecía nieve, que íbamos a ver películas del Gordo y el Flaco y todavía en Navidades me gusta recuperar y busco en internet alguna película del Gordo y el Flaco que no las disfruto tanto como entonces, que íbamos a un colegio que tenía un cine, bueno, pues que íbamos todos los niños allí del cine por la mañana durante las Navidades y para mí, no sé, me gusta recuperar esa sensación de no ir a trabajar, ver una película antigua, de esas en blanco y negro o algo de cine mudo, no sé, pero tiene que ver un poco no ya con la Navidad, sino con unas Navidades en mi caso hace ya pues 55 o 60 años. Claro, pero es que, fíjate, por lo mismo, como no estamos en el momento presente, en el momento presente siempre solemos estar con los recuerdos que los traemos del pasado, los traemos a la hora y el futuro, en modo de preocupación, los traemos a la hora también, ¿no? Y a veces cuando estamos añorando, que es inevitable, ¿no? El recordar y demás, pero si no estamos, perdemos las pistas que nos da el contexto en ese De ahora. momento y en ese lugar, ¿no? Pero claro, si quien ha tenido una infancia en ese sentido o que la Navidad la disfrutaba, pues claro, intenta y ahora si es que nunca dejamos de ser niños, queremos tener el cacharrito o algo que nos gusta, que nos gustaba de niños, ahora pues tenemos pues otros dispositivos, ¿no? Para vivir esa curiosidad, esa ilusión de algo que tengo entre mis manos, ¿no? Y el juntarnos. Piensa que a mí me decía mi madre o la gente del pueblo, ¿no? Mayores, que en Navidad es cuando comían algo extraordinario. Claro, para mí eran las gambas. Claro, la gamba o el... Para mí eran las gambas. O sea, yo veía las gambas en Navidades. Entonces, para mí aquello era una locura.
claro, y realmente, pues cómo no se iba a disfrutar, era como algo, wow. ¿Qué ocurre? Ahora gambas encuentras todo el año. Si tú quieres comer gambas, todo el año puedes comer gambas. Si quieres comer mantecado, en ciertos supermercados, no voy a decir que, bueno, ya todo, iba a decir una marca, pero es que te encuentras mantecados y turón a finales de septiembre. Pero ibas a decir una marca buena de mantecado. Bueno, una marca de esa. Ah, bueno, ya si Bueno, sabes una buena la puedes decir porque así ya nos enteramos todos. los supermercados, no digo los supermercados en general, ¿no? Que Ah, ya tienen ahí pues los mantecados, los sí, turrones. desde finales de agosto. Ento- entonces, o las luces, ¿no? Parece que si no alumbras una ciudad ya a finales de noviembre, no es buena Navidad. A ver, evidentemente las luces tienen un reclamo para el consumo, para el comercio, ¿no? Pero o los villancicos. Yo me acuerdo que trabajé durante la campaña de Navidad en unos grandes almacenes. Desde el 1 de diciembre hasta el 7 me tocó la rebaja, que era la rebaja, escuchando villancicos. Eso es una tortura. Esto no es tontería, ¿eh? Esto es como las torturas utilizan sonidos repetitivos, la deprivación de sueño. Es una tortura, Juan Manuel. Y yo creo que están cambiando en algunas grandes almacenes porque, imagínate, para los empleados. Es casi mes y medio escuchando villancicos. Con esas vocecillas agudas de los niños, ¿no? Eso es que al final, pero bueno, que sí, que está ahí esos recuerdos y esa... Pero era mágico porque realmente era mágico. Cuando tú, mira, para que algo tenga valor, tiene que ser escaso. Y ya que hay escaso, ¿qué hay escaso? Si tú las gambas las puedes comer todos los 365 días del año, si tú puedes comer mantecado por los 365 días del año, o te juntas con la familia, porque ya las familias pueden juntarse a comer en muchos momentos a lo largo del año, ¿qué hay de especial ese día? Digo yo, ¿qué hay de especial? Por eso te decía también que a lo mejor hay que buscar más el origen real de estas celebraciones que tenían, era un poco más espiritual y a lo mejor es momento de que puedes hacer especial, pues reflexionar un poco cómo ha sido el año, tener momentos para relajarte Sí, un poco, para pensar, para sí. hacer un paseo. Ayer que estaba jarreando aquí en Vitoria, pero me fui a dar un paseo por el bosque, de eso que dices tú, ¿no? Darte un baño de bosque, no sé, para tener un rato que no suene el móvil y pensar y como brindarte algo especial, ¿no? Que también es verdad que la comida puede ser especial o puede ser otras cosas o que te des un pequeño regalito, pero si tienes más tiempo, también el tener más tiempo libre puede ser lo especial. Claro, sí, sí, obvio. No, y lo que tú dices, ¿no? Esa función que tenía a final de año, que coincidía con los meses fríos, había un recogimiento, ¿no? Había un recogimiento en la casa porque no podía salir tanto, era un clima más adverso, ¿no? Y sobre todo de reflexión, oye, ¿cómo ha ido el año? ¿Cómo me va a mí? ¿Qué puedo hacer para el año que viene? Evidentemente, ese papel lo puede seguir teniendo esta época y de nuevo y disfrutar porque pues sí que hay algo de mágico, pero para que sea mágico no puedo estar comiendo, bueno, cada uno que coma las gambas que quiera todo el año, ¿no? Pero si no dejas como algo especial, no... yo que me gusta el whisky, pero bebo poquito, ¿no? Porque seguida se me sube. Bebo en Nochebuena y algunos días de estos de Navidad. Y lo vivo todo el año así, cuando llegue, ¿no? Pues claro que tengo el acceso a tomar whisky todo el año, pero a mí pequeño truco, ¿no? Para hacer algo especial o ponerte delante de la chimenea a leer un libro, ¿no? Eh, o salir a pasear y notar ese frío que es revitalizante, que cuando da un paseo por la ciudad y esas hojas caídas, pues ese momento de estar más en contacto con lo que uno quiere. A ver, que a lo largo de todo el año puedes hacerlo, ¿no? Pero que sí es cierto que uno tiene que buscar esos momentos
que lo haga especial. O, por ejemplo, para mí siempre, o en los últimos años, la Navidad ha empezado cuando he podido ir a ver el Mesías, ¿no? De Händel aquí a Manuel de Falla, ¿no? Como, pues sí, pero claro, no estás escuchando el Mesías el Todos los 27 días. de agosto, ni, ni comiendo gamba o tomándote. Por eso digo, es que ya, ¿por qué no es tan especial? Porque ya dejó de ser, ya ha sido, es un día más. Entonces, por eso es importante hacer las transiciones de las estaciones, los rituales también, sí que tienen una función. Pero para que tú saborees esa gamba, oye, pues déjatela si quieres para esa época, o déjate tal bebida, o un paseo determinado. Si no, no la carencia de las cosas es lo que da el valor y la omnipresencia le resta valor y ya no tiene valor. Si es que ya, ¿qué apreciamos ya? Igual que cuando tú quieres ir a ver una película y la tienes en una de estas plataformas, tienes 1000 títulos de película. ¿A cuál más buena? Y también a cuál más mala, ¿no? Antes no tenía eso. Que antes iba al cine por Navidad y era como una fiesta. Ahora estás delante del ordenador intentando elegir la película y dices, no, no sé si me... No, no Sí, hay... hay tanta oferta que al final, después de una hora, apagas esto y no has elegido nada, pero has visto 1000 carátulas de Netflix. Sí. Bueno, pues Eh, porque no ent- te hace ilusión ninguna. Entonces, esa abundancia no nos permite valorar y creo que tiene pocas soluciones esto. Desde el punto de vista como sociedad, como individuos, pues sí podemos ver esto que estoy hablando, esos pequeños trucos. ¿Cómo hago que sea este momento del año más bonito? Si es que quieres que sea bonito. Si no, pues oye, sigues viviendo como el resto del año y no pasa nada. Pues el resto del año también puedes vivir cosas bonitas. Y te planificas cómo quieres que sea tu fin de semana, cómo quieres que el comienzo del año, cómo quieres que sea. Pero que tiene pocas soluciones en ese sentido, recuperar esa magia. En los niños todavía es más fácil porque está esa capacidad de sorpresa. No es que los adultos no tengamos la capacidad de sorprendernos, ¿no? Pero un niño está como esa tabula rasa, ¿no? Sí, Que pero no es están, más impresionable, ¿no? ya, pero no están más saturados todavía que nosotros. Ya, también, O sea sí, que, ¿con qué sí. sorprendes ahora a un niño? Ya, claro, claro. Sí, Dándole un palo, ¿no? Como en el anuncio, ¿no? sí, sí, Dándole un exacto. palo, un palo, un palo, pues que igual eso le hace ilusión, porque todo lo demás ya lo tiene. En cuanto a comidas, juguetes, viajes, o sea, es difícil a un niño sorprenderle. Claro. Y por eso dicen los padres, es que está en la adolescencia, está insoportable. Bueno, hay adolescencia, adolescencia, cuando tú, pues eso. Pero sí es que aunque estamos hablando de que nuestro programa era de la Navidad, pero es que surgen cuestiones que tienen que ver con la existencia humana, ¿no? De todo el año, ¿no? Y cuando un niño, termina un ciclo educativo, por ejemplo, termina cuarto de la ESO y se van de crucero, cuando se casen, ¿dónde van? Ojo, que yo no tengo la respuesta de si un niño que ha terminado la ESO tiene que ir o no de crucero. Pero ojo, cuando tú empiezas a poner los listones altos y luego llega un momento que eres tan insensible al premio que necesitas. Es difícil llegar a entusiasmarte. ¿Qué te tienen que dar para que tú medio reacciones, ¿no? Y entonces estamos hablando de cuestiones que nos afectan como seres humanos durante todo el año y durante todo nuestro ciclo vital, ¿no? Pero bueno, por eso digo, yo animo a quien nos esté viendo que intenten eso, ver qué quieren gastar, cómo quieren vivir la Navidad, con quién quieren estar, si no quieren, hay que aprender a decir no. Yo me acuerdo que había 2 o 3 años tenía 7 comidas de Navidad, no la de Nochebuena, sino con grupos. Y ya no solo es dispendio económico, sino eh, todo lo que dejas de hacer por estar comiendo con gente. Es que también hay un costo de respuesta. Es cuando tú estás comiendo con gente reunida, dejas de hacer las cosas que te pueden interesar más todavía. Como leer,
haces deporte, no sé, 7 comidas, 7, 8, eran compromisos. Y llega un momento, ¿para qué tanto compromiso, no? A lo mejor la libertad también tiene que ver con, oye, a lo mejor no te gusta esto que te voy a decir, pero no oye, es que tengo algo, si no quieres ser tan directo. Ay, disculpe, me encantaría ir, pero es que tengo ya un compromiso. A lo mejor el compromiso Y es contigo mismo. es conmigo mismo y con mis perros que estoy ahí yendo al campo, ¿no? Y tan feliz. Y entonces hay que aprender a decir no, en qué quiero gastar el dinero, cuánto quiero comer, cuánto quiero beber y nada, y sobre todo esto que tú dices, ¿no? Esa reflexión, ¿qué qué puedo cambiar a partir de ahora? Eh, ¿Cómo quiero que sea mi vida? O sea, no cómo quiero que sea mi Navidad, sino cómo quiero que sea mi vida. Pues sí, ¿no? Pues A ver, yo entiendo que la Navidad forma parte de mi vida, pero ¿cómo quiero que sea mi vida? Porque vamos a disfrutar solo de la vida cuando llega Navidad, pero no, porque estamos disfrutando todo el año. Pero que es normal que si llegamos a Navidad decir, "Pf, es que tampoco la Navidad, claro, si es que ya se ha perdido eso porque hemos muerto de éxito, morimos de éxito, ya tenemos todo en todo momento y en cualquier lugar. fíjate, a mí me gusta y me echan la bronca en casa porque yo dejo el árbol y en febrero, pues me dicen, pero no vamos a quitar el árbol. Digo, pues es que a mí me gusta que esté ahí. Es que me gustan las luces, me gusta tenerlo ahí y ya lo quitan un poco por aburrimiento, pues, pero un poco como que me quitan el árbol, ¿sabes? Que a mí todo el tema este de las luces, no sé. Eh, Pero a veces que no hay ningún problema. Si a ti te gusta, disfruta y ¿cuál es el problema? Yo eso y la chimenea de YouTube me parecen de las mejores cosas que han inventado. Entonces, y bien baratas, porque dejar el árbol puesto, pues lo dejas. Y lo otro, pues también coste cero y te sientas a leer. A veces, pues no hace falta eso, ni ver ninguna película, ni tener música, ni nada, solo el chisporroteo de las llamas. Y mi mujer dice que incluso que parece como que da calor, que cómo funciona el cerebro, que estás viendo la chimenea y parece que tienes más calor. Claro, claro, sí, 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 totalmente. Pues perfecto. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero, Tomás. Pues seguramente, pero bueno, pero oye, que cuando me planteaste lo de vernos, digo, pues mira, Es ya. que a mí me hacía mucha ilusión, pues por lo que te dije, que habíamos empezado un poco los podcasts contigo y bueno, hicimos luego otro que fue un poco más formal, que era como una clase del brusismo, pero me apetecía un poco por cerrar el año también, pues hacerlo así y no sé si celebrar o como te decía al principio, conmemorar estas fechas que yo no sé si porque cada vez somos más mayores, pero cada vez para mí tienen más sentido y más y me planteo más cosas y reflexiono más y sí que me gustan estas fechas un poco por eso, me gusta el frío, me gusta el olor a nieve, me gusta el olor a chimenea en la calle, si alguien tiene pues que se empieza a oler, ¿no? Me recuerda las épocas que iba a esquiar y eso como huele el aire en invierno y bueno, Es que coincido contigo, ¿no? A lo mejor también bajó mi interés por la Navidad, pero en los últimos años crece, pero sobre todo por la época en la que toca el frío. A mí me gusta el frío. Ah, no es que no quiero morirme de frío, pero me gusta ese aire fresco en la cara, la lluvia, ¿no? El olor de chimenea, esa encina o cuando sí, sale, me encanta el cómo, porque yo siempre pienso que es más fácil combatir el frío que el calor, ¿no? El calor no siempre es fácil de combatirlo y el frío, pues bueno, teniendo un braserillo o una chimenea, la forma de combatirlo es muy agradable, ese calorcillo y que los días no duran tanto y también parece que lo aprovechas más, ¿no? Y no sé, a mí es una época me gusta, pero me gusta también porque he aprendido a configurarlo a mi manera y también el miedo al rechazo de los demás o el miedo a que los demás, conforme vas haciéndote mayor, en mi caso te importa bastante menos lo que piensen los demás de ti, ¿no? Entonces, pues aprende a decir que no a compromisos y tan ricamente. Y entonces ahora sí que disfruto la Navidad, mucho más que antes, cuando tenía tantos compromisos o hacía las cosas un poco sin pensarlas. Y ahora, pues,
intento ser consciente y disfruto de cada bocado, de cuando bebo algo, que este whisky que te digo, ¿no? Que claro, me dura 3 o 4 años, ¿no? Como bebo poquito. Y también puedes hacer balance, por ejemplo, de esto, de las amistades que haces, que muchas veces piensas, no, es que las buenas amistades se hacen en el colegio, instituto, pero mis grandes amigos lo estoy haciendo en los últimos años. Fíjate, no somos amigos íntimos, pero es cuestión de tiempo. Y como este año, no, creo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo me hiciste la entrevista? No me acuerdo. Pues Fue la primera hace un año, hace un año, ¿no? poquito más. Pues, ¿Te acuerdas que dijimos, pues vamos a retrasar que lo publique hasta diciembre? ¿Te sí, acuerdas? sí, Pues es sí, pues verdad. sería en Sí, sí, octubre es verdad, y la sí, sí, subimos en sí. diciembre. Es cierto, es cierto. Pues fíjate, ¿no? Que pues aquí estamos y qué curiosa es la vida y qué caprichosa que un vasco y un granaíno, 1.000 kilómetros de por medio, pues qué mejor manera, de verdad, yo muy contento de cerrar el año desde un punto de vista profesional, ¿no? También y de amistad pues, contigo, ¿no? Juan Manuel. Pues Que- lo mismo te puedo decir. y bueno, y habrá que celebrarlo, ¿no? Pues nada, pero tú tienes para llenarla. Yo tengo Yo aquí. también. Yo Mira, cogí un Benjamín de estos. yo he cogido uno que no está en Benjamín. Bueno, pues ya, Ya le ya te daré encargas, ¿no? cuenta. Pues, pues mira, no, fíjate, he aprendido que aunque sea de rosca, ayer precisamente ayer tuve un maridaje con un sommelier y nos decía que los vinos no tienen por qué llevar corcho, una cosa que aprendí, ¿no? Que aprendí que mientras que también los tapones De silicona. Ah, de esos. silicona o estos que también permite que conserven sus propiedades. Así que voy a llenarme mi, mi copa y, y nada, pues no sé, Pues, ¿qué brindamos? Salud, aprende a decir que no. No sé, di tú lo que sí, tú quieras. sí, bueno, pues yo de eso, quienes nos estén viendo, que vivan la Navidad con quien quieran, como quieran, donde quieran o donde la posibilidad se lo permita, que para el año que viene que entiendan que si quieren cambios tienen que empezar ya, que la felicidad es algo que no está en nuestras manos y que no por sentirse feliz en el momento que quieren sentirse feliz no es problema de ellos. Y bueno, que obviamente pues les deseamos lo mejor. Yo, Juan Manuel, te doy las gracias porque cuentas conmigo y te voy a decir como en el bolero, si tú me dices, ven, lo dejo todo Pues y yo me planto aquí sí, delante sí, de pues la pantalla. volveremos a quedar para tener una charla sobre cualquier otro tema y en Y cualquier caso, pues feliz Navidad. feliz Navidad y que Y a empecé todos. muy bien el año. Lo mismo. Qué bueno, Pues entra bien. Es verdad que es mejor que no sea para todos los días, para poder apreciarlo, pero ha sido un placer el mío siempre. y espero que nos veamos en directo en realidad, no Sí, sí, sí. virtualmente. A ver Pues en qué, mira, pues a ver en qué ya tengo momento, un pero propósito puede para ser dos mil propósito para el veintiséis año que viene, sí, Sí, que contactemos y nos veamos en algún sitio. pues sí. Juan Manuel, un abrazo Pues fuerte, lo que siga mismo. igual de bien y todas las suertes para tu canal de podcast, que lo estás haciendo un trabajo fantástico con tu forma de llevarlo y los ponentes que traes, que es gente vamos, Bueno, me encanta. pues como tú, pues bueno, con gente que pueda mantener una conversación muy interesante y espero que a los que nos estén escuchando, pues que les sirva para algo, que les ayude, aunque sea para entretenerles, alguno mientras está cocinando, Pues mira, alguno sí. mientras está en el coche, bueno, pero siempre este tipo de conversaciones, pues bueno, pues es un placer para mí poder conservar con gente muy interesante que de otra manera, si no tuviera el canal, pues no tendría este tipo de charlas. Así que un placer. Gracias. Pues cuídate mucho y un abrazo. Lo mismo. Si este contenido te ha aportado valor, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas conversaciones. Gracias por estar al otro lado.